repasar un poquito, ¿no es cierto? Acá tenemos esta línea de tiempo que habla sobre el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hemos hablado sobre las señales del fin, que es donde nos ubica a nosotros, el arrebatamiento, y ayer estuvimos hablando sobre la tribulación, gran tribulación, y hoy nos toca hablar sobre dos eventos que ocurren simultáneamente, mientras que en la tierra se está desarrollando los 7 años de la gran tribulación. En el cielo hay dos eventos importantes que nosotros vamos a mencionar en esta mañana. Uno de ellos es el tribunal de Cristo y el otro es las bodas del Cordero. Así que entonces nosotros queremos abordar ese tema, pero seguir mostrándoles un poquito también para que vayamos memorizando o guardando esa imagen. La segunda venida de Cristo, como bien siempre se menciona, va a ser al final de los 7 años de gran tribulación. Pero la iglesia es arrebatada justamente al principio de los 7 años de gran tribulación. Quiere decir que cuando la iglesia es arrebatada, da comienzo en ese momento a la gran tribulación. Bíblicamente se entiende que la iglesia no va a estar presente en la gran tribulación. Al contrario, mientras que se desarrolla la gran tribulación en la tierra, la iglesia va a estar participando de dos eventos, como ya mencioné, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Después de la segunda venida de Cristo, cuando terminan los 7 años de tribulación, viene el milenio. Al finalizar el milenio, entonces ocurre la última rebelión y entonces Satanás, al final del milenio Satanás es suelto, ocurre la última rebelión y ahí entonces los hombres que se rebelan son juzgados y después de eso Satanás es echado al lago de fuego y ocurre el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas que han negado aceptar a Jesús o han negado creer en Dios son juzgados y echados al lago de fuego. Después de eso, entonces se renueva la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, y recién ahí comienza la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios en el caso de aquellas personas que hayan rechazado a Dios, servir a Dios, amar a Dios y hayan negado el recibir a Jesús como su Salvador personal. El tribunal de Cristo, es importante entender, ¿no es cierto?, que el tribunal de Cristo es el lugar donde los creyentes serán juzgados. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen, existen dos juicios. Uno es el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Van a ser dos juicios diferentes. En el tribunal de Cristo van a ser juzgados los creyentes y en el juicio del gran trono blanco van a ser juzgados los pecadores, los que hayan rechazado a Dios, los que hayan rechazado a Jesús. Pero en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados todos nosotros los creyentes. Así que llegará el día en que todos nosotros seremos juzgados. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Quiere decir que en el tribunal de Cristo todos nosotros seremos juzgados. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que Dios ya juzgó nuestros pecados. En el tribunal de Cristo no serán juzgados nuestros pecados, o sea, ahí no es cuestión de que si realmente hemos pecado, ahí se va a juzgar, sino en el tribunal de Cristo van a ser juzgados nuestras obras, nuestra conducta. Dios ya juzgó el pecado del cristiano en la cruz del Calvario. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús y lo recibimos como Salvador, ya no debemos tener miedo al juicio por nuestros pecados, porque Cristo en la cruz del Calvario ya pagó el precio y ahí fueron juzgados nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También en Gálatas 3,
13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. También en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El juicio será en base al servicio que hizo para Dios, o sea, el servicio que nosotros hemos hecho para Dios, desde el día en que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. A esto se le llama el tribunal de Cristo. En Romanos capítulo 4, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 también dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿de qué cosas el Señor nos va a juzgar? En primer lugar, el Señor va a juzgar la labor que cada uno de nosotros como siervos de Dios hayamos hecho. Vuelvo a reiterar, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz del Calvario. En 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchas personas van a llegar al cielo y van a estar ante el tribunal de Cristo, y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas que pudieron haber hecho para el Señor y no las han hecho. O sea, van a ser salvos porque van a estar en el tribunal de Cristo, han participado del arrebatamiento, del rapto, están en el cielo, pero sin embargo en ese momento serán juzgados de acuerdo a las posibilidades, a las oportunidades que tuvieron de servir al Señor, y los que hayan servido al Señor van a recibir recompensa, y los que no hayan servido al Señor sufrirán pérdida, o sea, van a perder por no haber servido al Señor. Esta labor será juzgada por los motivos con los que cada uno ha realizado su tarea, y también se tomará en cuenta la calidad de todas sus obras, no la cantidad de las cosas que haya hecho para el Señor. O sea, Dios va a examinar la obra de cada uno. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. También van a ser evaluadas las actitudes, o sea, las motivaciones con las cuales hayamos servido al Señor. Supónganse que haya alguno que se presente delante de Dios y piense que va a recibir mayor recompensa porque ha construido una gran iglesia, porque a lo mejor ha hecho muchas obras de bien, o aún haya ganado muchas almas, pero la motivación de su corazón no fue correcta, como por ejemplo lo hacía para hacerse ver, lo hacía para demostrar lo que podía ser. En el tribunal de Cristo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que se va a evaluar la motivación, la actitud con la cual nosotros hayamos servido al Señor. Fíjense en Efesios capítulo 6, versículo 6, el 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Y el versículo 6 de Efesios 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Hasta se va a evaluar con qué actitud o con qué motivación. Ahí los que hayan usado esa famosa viveza argentina o criolla que muchas veces nosotros hasta nos jactamos y decimos la viveza criolla o la viveza argentina, aquel que en la apariencia parezca como que se haya portado bien, haya hecho todo bien, pero sin embargo hacía trampitas en algunas cosas, no se comportaba correctamente. Aún las llegadas tardes al trabajo serán evaluadas. Bueno, usted dirá, pero yo ahí no estaba sirviendo al Señor. Pero fíjense que hasta dice, de la manera que hayamos servido a nuestros amos, a nuestro patrón, al lugar donde nosotros íbamos a trabajar. O sea que si aparentábamos delante de nuestro patrón o delante de nuestro jefe que estábamos haciendo todo puntualmente en horario, pero sin embargo hacíamos la trampita y siempre nos quedábamos con un resto, bueno, eso será evaluado. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no confiásemos, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bueno, en el tribunal de Cristo es Dios quien va a poner a prueba nuestros corazones. Es Dios quien va a determinar de qué manera nosotros hemos servido. Y esto es realmente importante. Por eso es que hay gente que va a ganar y hay gente que va a perder. Y creo que eso es algo que tenemos que tener presente, porque de acuerdo a la palabra del Señor, en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros como cristianos vamos a ser evaluados y también vamos a recibir las recompensas. Y las recompensas, según lo que podemos encontrar en la Biblia, hay algunas que yo considero que van a haber seguramente muchas más, pero que por ahí uno puede deducir o puede descubrir en la palabra del Señor que sí son mencionadas en la Biblia. Como por ejemplo habla de la corona de justicia. La corona era la que recibía una persona cuando era coronado o era recompensado. La corona tiene que interpretarse no como la corona para reinar, sino como la corona, ¿no es cierto?, de recompensa, de premio. Es como el premio o el reconocimiento que una persona recibe, ¿no es cierto?, después que alguien lo haya evaluado o haya considerado el trabajo que haya hecho. Y la Biblia habla sobre la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo que parece, esta corona de justicia será la corona que recibirán todos aquellos que hayan amado la venida del Señor, o la forma en cómo han esperado o han amado la venida del Señor. Dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y bueno, como leímos también en 2 de Timoteo 4:8, la cual dará el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La otra corona es la corona de vida. Esta corona es la que van a recibir los mártires, los que hayan entregado su vida por causa del Señor. En Apocalipsis 2, versículo 10 dice, no temas nada,
lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También en Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La forma, ¿no es cierto?, de haber servido a Dios, haber amado a Dios. Hay muchas personas que fueron probados hasta el extremo de dar sus vidas por el Señor. Bueno, esto de verdad es algo ejemplar. Muchas veces yo me he preguntado si tuviéramos que enfrentar digamos, el desafío o llegar hasta ese punto de tener que dar nuestra vida. Bueno, es el máximo de la prueba que cualquier ser humano podría soportar, de demostrar su amor y su fidelidad por el Señor. La tercera corona que se puede deducir en la Biblia es la corona incorruptible de gloria, según que van a recibir aquellos que se mantienen fieles, que van a recibir aquellas personas que hayan sido fieles al Señor mientras que hayan estado aquí en la tierra. En Primera de Corintios capítulo 9 versículo 25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También en 1 Corintios 9, 18 dice, acá dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha sido dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La corona incorruptible es la que el Señor va a dar a aquellas personas que hayan sido fieles y, a pesar de las tentaciones y las dificultades, hayan permanecido fieles al Señor. La corona de regocijo o de gozo, Primera de Tesalonicenses 2:19, dice: la corona que van a recibir todos aquellos que ganan almas para el Señor. Y esto es maravilloso para que podamos entender cómo al Señor le importa nuestro trabajo, y mucho más cuando nosotros nos esforzamos por ganar almas para el Señor. Primera Tesalonicenses 2:9 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo y en su venida? Quiere decir que va a haber un espacio donde el Señor valorará el habernos esforzado por ganar almas para Cristo. Y por último, la corona de gloria. Esta es la corona que van a recibir los pastores, los líderes espirituales, los que se hayan ocupado de atender el rebaño del Señor, a los creyentes. Dice Primera de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es maravilloso saber que en el tribunal de Cristo nosotros vamos a estar delante de Él. Y creo que una de las cosas de las que nos vamos a avergonzar posiblemente es de todas las cosas que pudimos haber hecho para el Señor y
que no las hayamos hecho. Todas las oportunidades que hemos desperdiciado, el tiempo que hemos desperdiciado. En este tiempo de cuarentena, de encuartelamiento que estamos teniendo en este tiempo, hay tantas cosas que uno puede hacer, pero hay tantas maneras también de malgastar el tiempo. Qué mejor manera de invertir este tiempo en las cosas de Dios, quizás en orar, en leer la Biblia, en escuchar una prédica. Aún este tiempo que nosotros estamos dedicando aquí en este devocional tiene importancia. Cuando entendemos que en el tribunal de Cristo vamos a ser evaluados, creo que cualquiera de nosotros no va a tomar tan a la ligera cualquier oportunidad que nosotros tenemos para servir a Dios. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que no servir a Dios nos va a poner en desventaja de muchos otros que sí han servido al Señor. Aún el esposo que está pensando, bueno, pero yo no sirvo, pero mi esposa está sirviendo. Yo no sirvo, pero mis hijos están sirviendo. ¿Cómo para el Señor nuestro servicio cuenta? Es importante. Entonces, el tribunal de Cristo va a exponernos delante del Señor, donde nuestras excusas ni siquiera las vamos a sacar. O sea, ni siquiera nos vamos a animar a decirlas, porque nos vamos a dar cuenta que estamos delante de alguien a quien no podemos engañar. Esa viveza que de pronto nos caracteriza a nosotros los argentinos no nos va a servir, porque ahí nos vamos a dar cuenta que a Él no se le ha escapado absolutamente ningún detalle de cómo haya sido nuestro servicio y nuestra vida aquí en la tierra. Así que este punto que tiene que ver con el tribunal de Cristo es realmente importantísimo. Quisiera en esta mañana orar acá en este espacio un ratito. Yo sé que Natán está que se sale de la vaina para compartir también el tema que él tiene, pero no queremos dejar que esta oportunidad pase sin que nosotros podamos orar delante de Dios y pedirle al Señor que Él nos ayude a serle fiel. Señor, gracias te damos cada mañana por la oportunidad de estar en tu presencia, pero también te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra nuestra mente se abre, nuestro corazón es como que se predispone a entender, a recibir. Y si en este día, Señor, esta palabra también sirve para que nosotros podamos recapacitar y pensar en algunas cosas, ayúdanos a ser lo suficientemente sensibles, humildes, para aceptar nuestros errores y para recibir también la instrucción de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, no sé si querés ver algunos saluditos que tenemos ahí para hacer un pequeño intervalo acá. Sí, estaba viendo acá que está el pastor, bueno, como te había dicho, el pastor Alberto Aranda te dice bendiciones, amigo. Ellos dos eran muy amigos y siempre vivían juntos, estaban siempre juntos, así que como ellos siempre estaban juntos, nosotros, ¿sí? Sus hijos también estábamos juntos y a él pasaban tanto tiempo juntos que nosotros ya le decíamos tío, sí, a Alberto. El tío Alberto. El tío Alberto, así que le mandamos un saludo al pastor. ¿Sí? También está Cristina Tula, Valentina, la novia de mi hermano Matías, ¿sí? Germán Dotti, nuestro amigo Vicente, que está mirándonos. Un saludo, Vicente, se lo quiere mucho. Silvia Giramonti, Elena Garnica, María Duarte. Elena Garnica desde Lima. Ajá. Hay hermanos de Lima que nos están viendo, ellos también, en la mañana en el devocional. También nos están viendo desde Formosa, desde Campana, Don Torcuato, Pacheco, Formosa. Bueno, sí, Formosa, y bueno, todos estos días también nos estuvieron viendo de España y de otros lugares. También Karina Tocio, Marisa Tocio nos están viendo. Un saludo muy grande. Saludo. Las conocemos. La familia Mesa también, los misioneros. Ah, bien, Luis y Celina, qué lindo. Les mandamos nuestros saludos. Así que bueno, es lindo estar conectados, es lindo
poder ser parte y estar comunicados en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Así que bueno, sin más que decir, quisiéramos tocar la segunda parte, que es en cuanto a lo que es las bodas del Cordero. Ahí, cuando ustedes habían visto en el esquema, en el dibujito, las bodas del Cordero estaban después del tribunal de Cristo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: ¿en qué etapa o en qué momento la Biblia menciona acerca de las bodas del Cordero? ¿En qué pasaje? Y yo quisiera leerlos con ustedes, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Ahí está mencionando lo que es las bodas del Cordero. Y yo quiero que le presten mucha atención. Son 3 versículos, 7, 8 y 9. Y cada versículo da un poco de luz, que lo vamos a dividir en 3 temas. Cada tema es un versículo, ¿sí? La Biblia dice, Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, o sea, a la esposa, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ahí da una definición, el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo quiero hacer una diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia. Fíjense que en el versículo 7 está diciendo que nosotros vamos a participar de lo que es las bodas del Cordero. Pero después en el versículo 9 dice que van a haber algunos convidados, algunos llamados a participar de la cena de la boda de los corderos. Son 2 cosas diferentes. Una, las bodas del Cordero, y 2, la cena de la boda del Cordero, ¿sí? Así que vamos a dividir esta fracción para explicar qué es las bodas del Cordero en 3 partes. En primer lugar, ¿qué es la boda del Cordero? En segundo lugar, ¿cómo nosotros sabemos que la boda del Cordero se efectúa después del tribunal de Cristo, según la Biblia? Y en tercer lugar, ¿qué es la cena de las bodas del Cordero? Así que vamos a empezar con el primer punto, que es ¿qué es las bodas del Cordero? El Cordero, ¿sí?, da referencia a Jesús, ¿sí? Es uno de los títulos que se le acredita a Jesús. Las bodas del Cordero, el casamiento de Jesús. Y yo quiero hacer una diferencia, ¿sí?, entre los casamientos que se hacían en el Oriente y los casamientos que se hacen en el Occidente. Y nosotros, para entender qué es las bodas del Cordero, nosotros tenemos que entrar en el contexto de una boda oriental, una boda israelita, como es que se hacía en esos tiempos. La diferencia está en que una boda occidental, el centro de atención siempre es la novia, siempre es la novia. Y el novio pareciera que está, como decir, es un agregado, es como que está porque no se puede efectuar una boda, un casamiento sin el novio. Pero el centro de atención siempre es la novia. Eso es la cultura occidental. Pero en la cultura oriental, el centro de atención siempre es el novio, es el esposo, ¿sí? Es por eso que la Biblia lo denomina las bodas del Cordero, las bodas de Jesús, el casamiento de Jesús, ¿sí? Y para esto nosotros tenemos que entender de qué es lo que va a suceder en las bodas del Cordero. Tenemos que entender cuáles son los pasos que se hacían para una boda, cuáles son los pasos que se realizaban, los pasos a seguir para efectuar un casamiento, para efectuar una boda. Así que vamos con estos 3 pasos, ¿sí? El primer paso sería que en la costumbre oriental, los padres de los novios eran quienes los casaban legalmente, ¿sí? Los padres del novio, aún ellos eran chicos, eran pequeños, y los padres del novio pagaban una dote, o sea, pagaban un precio a los padres de la novia, por así decirlo, entre comillas, como que la compraban a la novia, para que en el día de mañana, cuando sean grandes y tengan edad, se casen formalmente. Así que en primer lugar, en un casamiento oriental, los padres eran quienes arreglaban este casamiento.
Así que los chicos, los niños, estaban comprometidos antes de llegar a la formalidad, estaban comprometidos el uno con el otro. El nene no podía tener ojos para otra chica y la chica no podía tener ojos para otro chico, ¿sí? Así que esa es la primera etapa. Y aún, quizás, entre los chicos ni siquiera se conocían en todo ese tiempo. La segunda etapa a seguir era que cuando el novio y la novia ya tenían una edad madura, el novio con los amigos iban a la casa de la novia a reclamarla. Así que el padre de la novia le daba la autorización y se la llevaba a la novia a su casa. El novio se la llevaba a su casa por una semana. Y en esa semana, la mitad de esa semana la agasajaba, ¿sí? Le trataba de ganarse su cariño. Acuérdense de que son personas desconocidas, entonces en la mitad de la primera semana trata de ganarse su cariño. Y en la segunda mitad es donde tiene intimidad, ¿sí? Es donde se conoce íntimamente, para aclarar bien y que quede bien explícito, tienen relaciones sexuales, llegan a la relación sexual la segunda mitad de esa semana. Entonces era una semana en donde la novia y el novio pasaban un tiempo de intimidad. Y el tercer paso era que cuando eran llamados a la fiesta, el tercer paso era que se hacían las fiestas, llamaban a los amigos, llamaban a los familiares y festejaban la boda. Es totalmente diferente de cómo lo hacemos nosotros. Nosotros primero hacemos la fiesta, hacemos las bodas con nuestros amigos, familiares, y después llegamos a intimar con nuestra pareja y a ser uno, como dice la palabra, a ser una sola carne delante de Dios. En la cultura oriental era totalmente al revés. Primero se intimaba para firmar su matrimonio y después se hacía la fiesta. Ahora, yendo con estos tres pasos, ¿sí? Del cómo se hacía la boda, de cómo era el proceso del casamiento, nos da una revelación, nos revela de cómo vive la iglesia hoy en día. En Efesios capítulo 5, versículo 23 al 27, habla acerca del matrimonio, habla acerca del esposo y la esposa. Y este pasaje, después me gustaría que ustedes lo lean. Este pasaje hace una comparación. Está dándole consejos al esposo y a la esposa de cómo se tienen que tratar. Pero todo el tiempo está haciendo una comparación que dice que el esposo es Cristo y la esposa es la iglesia, ¿sí? Todo el tiempo está haciendo esa comparación. ¿Por qué? Porque es así a nivel espiritual. Que nosotros, su iglesia, somos su novia y Cristo es nuestro novio, ¿sí? ¿Qué momento, qué etapa está viviendo hoy la iglesia? Es cuando Cristo pagó un alto precio para comprarnos a nosotros. ¿En dónde? En la cruz, con su sangre. Él nos compró y nosotros como iglesia estamos esperando a que el novio venga a buscarnos. Venga a buscarnos y nos lleve a su casa, nos agasaje y pasemos un tiempo con el Señor. Así que la primera etapa del proceso del casamiento es en donde estamos nosotros, donde estamos esperando al Señor Jesús que nos venga a buscar, porque Él ya nos compró, ya nos pagó un precio por nosotros. Y nosotros estamos comprometidos con el Señor. No podemos tener ojos para otras cosas, para las cosas de este mundo. Le tenemos que ser fiel al Señor hasta consumar nuestra unidad, nuestra unión con el Señor Jesús. El segundo paso que se efectuaba para un matrimonio, dijimos que el primer paso era que los padres convenían el matrimonio y se pagaba un precio, ¿sí? Y la novia estaba esperando el momento de que el novio la venga a buscar. El segundo paso es que el novio viene a buscar a la novia, se la lleva a su casa por una semana, la agasaja, ¿sí? Y tiene intimidad con su esposa. Ahora, ¿qué viene a representar eso en nuestra vida cristiana? Es cuando nosotros hablamos acerca, en el segundo día hablamos acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Es cuando Cristo viene a buscar a su iglesia. Entonces, ese es el momento en que Jesús viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Nos lleva a su casa, es decir, al cielo, nos agasaja, ¿sí? Y pasamos un tiempo con el Señor. Acuérdense de que el segundo paso es la intimación.
¿sí? Es cuando nosotros conocemos de cerca al Señor. Todavía no está la fiesta. Aún todavía no está la fiesta, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante a medida que vamos avanzando con este tema. Pero yo quiero que tengan en cuenta esto, ¿sí? Así que para que nosotros nos demos un poco de idea de cómo o qué ejemplo bíblico hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos comparar esta escena. A mí me encantó que un ejemplo bíblico es el de Abraham. Muchos deben de conocer la historia de Abraham. Y Abraham, ¿sí?, como padre de familia, él había tenido un hijo, el hijo de la promesa, que se llama Isaac. Y tenía un mayordomo, tenía un siervo que era Eleazar. Y Abraham quería que su hijo Isaac se case. Así que le dice a su mayordomo Eleazar que vaya y busque una esposa, ¿sí?, a una tierra lejana. Vaya y busque una esposa para su hijo Isaac. Así que Eleazar emprende su camino a una tierra lejana. Encuentra a una mujer que se llama Rebeca y con su consentimiento, con el consentimiento de Rebeca, es que la trae a la tierra de Canaán para que se case con Isaac. La Biblia menciona de que Isaac estaba en el campo meditando, esperando ese momento de saber quién iba a ser su esposa. Dice que cuando los ve Isaac a lo lejos a Eleazar y a Rebeca, dice de que va y se aproxima hacia ellos para conocerlos. Eleazar lo que hace es, le presenta a Isaac, le presenta a Rebeca. ¿Y cuál fue la actitud de Isaac? Isaac, una vez que la conoce a Rebeca, va y se la presenta a Abraham. ¿Qué tiene que ver esta historia con todo esto? Tiene un simbolismo especial porque es lo que va a pasar, ¿sí?, en esta boda, ¿sí? Fíjense que Abraham, su misión era concretar una boda de su hijo con Rebeca, con una mujer. Y fue todo este proceso que él realizó para concretar esta boda. Ahora, ¿qué tiene que ver con las bodas del Cordero? Es que exactamente así es como pasa en esta historia. Abraham es símbolo de Dios Padre. Es símbolo de Dios Padre que da una orden a Eleazar, que es símbolo del Espíritu Santo, para que le busque una esposa, una novia para su hijo. ¿Quién es su hijo? En este caso era Isaac, comparándolo con Jesús, ¿sí? Así que Eleazar, el Espíritu Santo, va a una tierra lejana, el mundo, va a una tierra lejana a buscar una esposa, una novia, su iglesia, y con el consentimiento de la iglesia es que el Espíritu Santo se la lleva a esta tierra nueva que Rebeca no conoce. En este caso la iglesia no conoce esta tierra, los cielos. Se la lleva y se la presenta a Isaac. Isaac, en el caso de Jesús, va y se apresura para conocer a la iglesia. Y el Espíritu Santo los presenta a la iglesia con Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? De que Jesús lleva a la iglesia al Padre, se la presenta al Padre. Bíblicamente nosotros vimos con respecto al arrebatamiento que Jesús dijo a sus discípulos: el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre en su sola potestad. Quiere decir de que ¿cuándo va a venir el arrebatamiento? Cuando Dios dé la orden. Cuando Dios dé la orden va a venir el arrebatamiento. Así que Dios manda a buscar a su iglesia, el Espíritu Santo va y la busca y se la trae a Jesús. Y Jesús se la presenta al Padre. Ahí es cuando se efectúa el matrimonio, se efectúa lo que es la boda, ¿sí? Ahora, espero que haya quedado claro este panorama, en que nosotros, en la primera etapa de una boda oriental sería, estamos esperando que el novio venga a buscarnos y llevarnos a su casa. La segunda etapa es el arrebatamiento, cuando el Jesús viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Y se efectúa esto, que se la lleva a su casa, la agasaja y pasa un tiempo con él. Eso es lo que vendría a ser el arrebatamiento. Ahora, ese pasa un tiempo con él, ¿en qué parte del cielo está? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? En tiempo y espacio está. Se ubica después del tribunal de Cristo. Ahora no lo ponemos porque quisimos, sino que es porque la Biblia lo menciona así. Nosotros dijimos que como base tenemos Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9.
Dijimos que en el versículo 7 es que tenemos las bodas del Cordero. Se efectúan las bodas del Cordero, donde la iglesia como esposa conoce a Jesús como su esposo y pasa un tiempo con él. Pero el disfrute o esa intimidad, ese tiempo con Dios, lo vamos a tener luego del tribunal de Cristo. En el versículo 8, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 8 dice: y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, fíjense cuál es la definición del lino fino. El lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino que nosotros vamos a tener es las acciones justas de los santos. La palabra es una definición de lo que es el lino fino, ¿sí? Ahora, las acciones justas de los santos. ¿Qué es eso? Acciones, un sinónimo de acciones es obras, y un sinónimo de acciones justas, la palabra justa, un sinónimo de justas es juicio. Quiere decir de que antes de recibir este lino, este manto de lino, nosotros vamos a ser pasados por las obras y por un juicio, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15, nos da un mayor pantallazo de este tema, ¿sí? Fíjense lo que dice, se los voy a buscar. Dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. En ese momento el tribunal de Cristo, ¿no? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que te está diciendo es que va a haber un momento en donde vos te vas a presentar delante del Señor, que es lo que explicó el pastor acerca del tribunal de Cristo, y van a haber obras que vos hiciste acá en la tierra que te van a ser contadas y obras que no. Ahora lo que dice es que esas obras van a ser pasadas por fuego delante de Cristo, y van a haber obras que se te van a quedar, y hay obras que el fuego las va a quemar, ¿sí? Y es ahí cuando se te viste de un lino fino, porque vos fuiste ya pasado por el juicio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que es por eso que las bodas del Cordero las situamos después del tribunal de Cristo, ¿sí? Así que en primer lugar dijimos qué es la boda del Cordero, que ya lo explicamos. En segundo lugar, ¿por qué decimos nosotros que se efectúa después del tribunal? Ya lo vimos. Y en tercer lugar, ¿qué es las cenas de las bodas del Cordero? Fíjense en el versículo 7 que dice las bodas del Cordero. Y en el versículo 9 dice la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros vimos que en un casamiento oriental, ¿sí?, el segundo paso era que el esposo intimaba con la mujer. Intimaban, pero aún no habían hecho la fiesta. Esa intimación es lo que se conoce como las bodas del Cordero, donde vamos a estar un tiempo con el Señor, ¿sí? Vendría a ser como una semana, ¿sí? La Biblia dice de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para el Señor. O sea, vamos a estar un tiempo con el Señor disfrutando de su presencia. Pero no tanto tiempo, porque nosotros tenemos que bajar. Tenemos que bajar en la segunda venida de Cristo. Es cuando Jesús baja a la tierra en ese valle de Armagedón a enfrentarse con el anticristo y el falso profeta, pero la baja con todos los santos, y todos los santos están con vestiduras de lino fino. Quiere decir de que ya pasaron por el tribunal de Cristo, quiere decir de que ya pasaron un tiempo con el Señor, y Jesús presenta al mundo entero a la iglesia como su esposa, ¿sí? Ahora viene juicio sobre toda la tierra, y se dice que la cena de las bodas del Cordero se va a efectuar después de la segunda venida. ¿Por qué? Yo quiero que le presten atención al versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Fíjense que el matrimonio allá en el cielo, en las bodas del Cordero, está Jesús con su iglesia, pasando un tiempo juntos. Pero falta el momento de la fiesta. El momento de la fiesta era cuando venían los invitados, cuando venían los amigos y los familiares. Ahora, ¿quiénes son los llamados? ¿A qué se está refiriendo cuando dice
dice versículo 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. ¿Quiénes son los que van a participar en esta fiesta entre Jesús y la iglesia? Se dice que va a ser el pueblo judío, ¿sí? Después de cuando termina la tribulación, es cuando toda la nación de Israel pone su corazón a Jesús, le entrega a Jesús su corazón y lo reconocen como el Mesías. Y todas las personas que se convirtieron en la tribulación, ¿sí? Y fueron martirizadas, esas personas, más los judíos, son los llamados a participar de la cena de las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas del Cordero no es que vamos a estar, nosotros ya no imaginamos que vamos a estar comiendo, ¿sí? La cena de las bodas del Cordero es una fiesta que dura semanas, ¿sí? En la costumbre judía, las fiestas duraban semanas, ¿sí? Así que es una manera representativa, la cena de las bodas del Cordero es una manera representativa que te indica que vamos a pasar un tiempo bastante largo en disfrutar la presencia del Señor, de Jesús, la iglesia, los judíos y aquellos que fueron convertidos en la tribulación. ¿Por qué nosotros decimos que aquellos llamados son los judíos y la gente que se convirtió en la tribulación? Porque si no, ellos no participarían en ningún momento de este momento espectacular, de este casamiento. En ningún momento participarían, ¿sí? Así que, ¿cuál va a ser la cena de la boda del Cordero? Va a ser el milenio, donde vamos a pasar un tiempo espectacular con el Señor. Una luna de miel, todos juntos, vamos a estar pasándola de 10. Así que, eso es, espero que se haya entendido lo que es las bodas del Cordero, ¿sí? Y lo que es la cena de las bodas del Cordero. Bueno, es importante aclarar, ¿no es cierto?, que tanto el tribunal de Cristo como las bodas del Cordero ocurren en el tiempo mientras que en la tierra se están desarrollando todos los acontecimientos que tienen que ver con la gran tribulación. Mientras que en la tierra los juicios de Dios caen y muchos se convierten al Señor, el pueblo judío reconoce a Jesús como el Mesías. En el cielo la iglesia está participando del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, que dice que el Señor viene y detrás de Él viene un gran ejército y una gran multitud vestidos de lino fino. Toda esa multitud en realidad es la iglesia que después de participar del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero descienden. Quien va a pelear no es la iglesia, sino es Cristo quien va a pelear contra la bestia, contra el falso profeta y contra los reinos, ¿no es cierto?, del mundo, que van a querer guerrear contra Cristo. Y dice la palabra que el Señor, con la palabra que sale de su boca, los va a destruir. Eso es lo que se conoce como la guerra del Armagedón, y donde se pone fin a todos los gobiernos del mundo, y ahí viene el juicio de las naciones y todo lo demás. Así que hasta ahí nos quedamos y abarcamos todo este periodo de la gran tribulación. Perdonen un poquito si hubo un poquito de desorden en algún momento, pero queremos simplemente en un devocional, ¿no es cierto?, como tratar de abocarnos a explicar algunas cosas que son muy importantes en este tiempo donde tanta gente se está preguntando qué es lo que está pasando. Entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero la iglesia, nosotros nos estamos preparando, como decía Natán recién, para el encuentro del Señor con la novia. Jesús es el esposo, el que está por venir a buscar a la novia, a la iglesia, y nosotros estamos esperando ese gran evento que se llama el arrebatamiento o el rapto. Bueno, queremos saludar a la gente que nos está escribiendo, siempre agradeciendo, ¿no es cierto?, a todos los que están en contacto con nosotros. Sí, está la familia Benítez, sí, Miguel Benítez. Ayer me estaba mandando mensajes para que le mande saludos. Hay 116 personas que están viendo, ¿sí?, ahora.
en este momento. Se les agradece por la compañía. Mónica Figueroa, Pastor Natán, acá estamos agradecidos a Dios por este tiempo, que el Señor los bendiga. ¿Sí? Delfina Aparicio, lindo verlos familia, Dios los bendiga. Después Nazarena Prandi, la esposa de Gustavo, la familia Montiel, están siempre mirándonos. Griselda siempre apoyándonos, Fabián Espíndola también, Sonia Cabrera, Pablo Núñez. ¿Sí? Así que les agradecemos por su compañía. Es Jessica Espíritu también, siempre nos comenta, nos escribe. Es un lindo tiempo que nosotros estamos pasando en familia. ¿Sí? Leandro Ilusta. Aprovechando este tiempo que estamos todos en casa, que no podemos salir a ningún lado, queremos recordarles a todos que es importante tomar tiempo para nuestro culto familiar. No nos olvidemos de orar especialmente por los médicos, por las enfermeras, por los que manejan las ambulancias, por los que están en la fuerza, también en la prefectura, en la gendarmería, en la policía, aún inspectores de tránsito, todos aquellos que están trabajando siempre en la calle, muchos proveedores, comercios que están abiertos. Oremos para que el Señor guarde, proteja y que esta pandemia no se siga extendiendo en Argentina. Es tan importante entender que nuestra oración hace que todo eso, ¿no es cierto?, se retire y que esta peste no siga tocando más personas. Hay un temor instalado en la sociedad, ¿no es cierto?, que esto no crezca como creció en Italia, en España y en tantos otros lugares. Así que, bueno, seamos fieles al Señor en orar, en buscar al Señor en este tiempo y clamar al Señor realmente que el Señor pueda cuidar a la iglesia y a cada uno de nosotros. Y recordarles también que hoy a las 20 vamos a tener nuestro culto en línea y también el domingo. Todavía no sabemos bien cómo lo vamos a organizar porque no podemos traer a los músicos ni tampoco a otras personas para que podamos armar un culto por lo menos en el living de nuestra casa, pero sí sabemos que vamos a hacerlo, o sea, vamos a compartir una palabra del Señor. Tengan en cuenta ese tiempo, ¿no es cierto? El jueves a las 20 horas. Bien, nos ven desde Pacheco, acá nos están mencionando que nos ven desde Pacheco, de Campana, Formosa, Don Torcuato, Garín, Lima. Ahí estaba leyendo un comentario de Tassi Paulina, que nos está viendo desde Lima. Qué bueno. Se le corta un poquito la señal. Perdonen, ¿sí? Si se entrecorta un poco la señal, pasa que, bueno, con todo este tema que se está viviendo con el internet, que está saturado, pero le pedimos disculpas en caso que se entrecorten, ¿sí? Este video lo vamos a subir a YouTube. Ahí en YouTube se ve de manera fluida. De última, si ustedes hay algo que les quedó pendiente porque no escucharon bien, pueden entrar en YouTube y pueden ver el video, ¿sí? El día de hoy le ponen suscribirse para que le aparezcan todos los videos que nosotros subimos. Y también no se olviden de ponerle me gusta a este video de Facebook y compartir, ¿sí? Yo siempre recalco que cuando ustedes ponen compartir, este mismo video pasa a su muro y todos los contactos que ustedes tienen ven este video y este mensaje. Yo siempre recalco también de que hay veces de que a nosotros nos cuesta predicar o somos tímidos en predicar y no sabemos cómo hacerlo. Este es el momento ideal, que la manera que vos podés llegar a predicar es poniendo un compartir para que este mensaje lo puedan estar viendo aquellos que más necesitan. Así es. Damián Beltrán, Elizabeth Dile, bueno, también nos están viendo, ahí están anunciando mostrándonos con los cartelitos. Así que bueno, nada más, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos miran, y sigan orando para que el Señor pueda fortalecer a los hermanos, bendecirlos. En las redes estuvimos diciendo también que tengamos en cuenta aquellos que estén pasando necesidades, que a lo mejor por los que no puedan trabajar, bueno, todo lo que nosotros podamos hacer como entre las células, las redes, tratemos de estar atentos a ellos
y darles una mano. Ya nosotros estuvimos alcanzando mercadería y auxiliando a algunas personas. Tengamos en cuenta en nuestras redes también que pueden haber personas que están necesitando, que eso no se nos pase de largo. Con nosotros en la mesa, cuando oramos todos los días que el Señor provea para que en la mesa de nuestros hermanos no haya ninguna necesidad y que en este tiempo difícil podamos ver y después contar los milagros que el Señor va a estar haciendo también en este tiempo. Amén. ¿Te parece si cerramos con una oración? Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo y queremos pedirte como siempre que tú puedas cuidarnos, guardarnos. Señor, que así como aquella noche cuando la muerte pasó por la tierra de Egipto, pero la sangre en el dintel de los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Señor, los cubrió y los guardó y ellos fueron protegidos, librados de aquella noche tan terrible, Señor. Así también en este tiempo donde la muerte está caminando las calles y recorriendo las ciudades y aún las naciones, nosotros podamos tener la convicción y la seguridad en nuestro corazón que tú nos guardas y nos cuidas. Cuidanos a cada uno de nosotros para que esto pase rápido y que no se extienda y toque y afecte a más cantidad de personas. Yo sé que tú puedes retroceder, hacer que retroceda esta plaga. Oramos para que eso ocurra. Guarda, Señor, a aquellos que están trabajando, los que sí tienen que salir de sus casas para cumplir, Señor, con la obligación de atender a las personas necesitadas. Así que te pedimos especialmente por los médicos, por las enfermeras, por los que manejan las ambulancias, toda la fuerza que está en la calle, Señor, la gendarmería, la policía, los inspectores de tránsito, la prefectura, todos los que están en sus sitios aún cumpliendo con su trabajo, Señor. Sabemos de Marcelo Sanabria también, que tiene que estar trabajando en el barco, Señor. Te pedimos que cubras su vida, que lo guardes, y a tantos que desde sus hogares, Señor, oh Dios, puedan sentir la confianza, la seguridad de que tú estás con ellos. Oramos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. No se olviden de congregar hoy, a las 8. Nos estamos viendo.